Damos gracias, hermoso Dios. Gracias por esa presencia divina. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por esa presencia que nos invade, de esa ternura, de esa paz, de ese reposo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en este lugar. Porque el momento que uno te invoca, estás ahí para escucharnos. Antes que terminemos de hablar, Señor, tú estás respondiendo a nuestro clamor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permites estar reunidos, alabando y bendiciendo tu santo y bendito nombre. Gracias por esa presencia. Gracias por esa administración, Señor, que satisface toda alma sedienta. Gracias, Espíritu Santo, por esa llenura que llenas cada corazón. Así rogamos que seas tú ministrando cada vida, que seas tú liberando a cada uno de cárceles de miedo, de temor, de angustias, de ansiedad, de enfermedad, de soledad. Seas tú ministrando cada corazón, seas tú liberando a cada alma, Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios, aquí está tu amada iglesia, aquí está tu pueblo. Tú conoces la necesidad, tú conoces la petición, tú conoces el sueño, el deseo, el proyecto que cada uno de ellos tiene, Señor. Mira, han venido dejando sus trabajos, sus quehaceres, su descanso, por estar en esta reunión. Seas tú tomando la vida de cada uno de ellos, ministrando, consolando, fortaleciendo la vida de cada uno de ellos, Señor. Queremos pedirte un gran favor, Espíritu de Dios. Necesitamos que tú nos hables en esta tarde. Háblanos, Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios, ministra nuestro ser con tu buena palabra. Seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Seas tú, precioso Espíritu Santo de Dios, ministrando con tu hermosa palabra, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas aquí presentes. Aquellos que nos escuchan por las redes sociales, Señor. Seas tú también ministrando cada alma, Señor. Tú conoces las necesidades, Señor, los problemas que cada uno de ellos tiene, Padre. Seas tú ministrando a estas almas también, Papito hermoso. Seas tú hablándonos en esta hermosa tarde y rogamos que seas tú fluyendo, ministrando cada vida. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Amén y amén. Entreguemos un aplauso para nuestro Padre Dios. Gracias. 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 Vamos a mencionar las tres virtudes que el Señor quiere, ¿verdad? Las tres virtudes, ¿cómo se dice? Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Siéntense, por favor. Le damos gracias a nuestro Padre Dios que nos da la oportunidad, a nuestro pastor también que nos da la oportunidad de estar aquí ministrando también. Le damos gracias, Señor, porque sabemos que su hermosa presencia siempre se hace presente a nuestras vidas, Señor. Le damos gracias al Espíritu de Dios porque sabemos que esa presencia divina siempre se hace presente a nuestras vidas y a todo nuestro ser. Amén. Hemos puesto como título, recibiendo las promesas. Amén. Me gustó esta imagen porque es una figura como el esfuerzo de cada uno de ustedes va a ganar una recompensa. El esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, la integridad, depende de cada uno de nosotros. Si nosotros somos perseverantes, somos íntegros, somos fieles,
el Señor va a dar una recompensa a cada uno de nosotros, y ahorita la vamos a ver. En este pasaje de Deuteronomio 7:9 nos habla y nos enseña: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que aman y guardan sus mandamientos. En otra versión nos habla y nos enseña: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. En esta versión, cuando dice su amor inagotable, imagínense ustedes como padres que le pidan a sus hijos como un sacrificio por algunos pecadores que somos nosotros, ¿verdad? Metidos en algunas adicciones que a Dios no le agradan, metidos en el pecado. Y ustedes podrán decir como padres: yo no voy a entregar a mi hijo, yo no tengo la culpa de que las personas no comprendan, no entiendan el plan que Dios tiene para ellos. Pero si en cambio nuestro Padre Dios entregó lo que más amaba por amor a nosotros, entregó a su único Hijo por amor a nosotros. Y una de las cosas que el Señor quiere de cada uno de nosotros, de cada alma aquí presente, siendo varones, varonas, jóvenes, doncellas, aún los niños, el Señor quiere que nosotros le amemos, le obedezcamos, que guardemos sus mandamientos. Otra de las cosas que nos enseña y nos dice en Génesis 22:2, dice: y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah. Más adelante dice: y ofrécelo en sacrificio. Pero lo que el Señor quería era probar la fe de Abraham. Por eso a este personaje le llamaron el padre de la fe. Pero si él le creyó a Dios, lo amó y lo obedeció, ¿cómo vamos a amar a alguien que no conoces, que ni siquiera crees? Por eso hemos puesto aquí: ofreció, creyó y obedeció. A veces son palabras tan pequeñas y se pronuncian tan rápido, pero cada una de ellas tiene un gran peso en nuestras vidas. Cuando nosotros normalmente hacemos lo que nosotros queramos, nuestra propia voluntad, hacemos nosotros lo que queremos y podemos pensar, o el ego que hay en cada uno de nosotros, porque el ego existe en cada uno de nosotros, no solamente en algunas personas, sino hombres, mujeres, jóvenes, doncellas, como diciendo: ¿y por qué me va a mandar? ¿O quién se cree para que yo obedezca? ¿O quién se cree para que yo obedezca esas órdenes? La carne así piensa. Pero cuando está sometido a la palabra del eterno Dios, sabemos que cuando una autoridad, número uno, nuestro Padre Dios, número dos, nuestro pastor, nos enseña, nos instruye o nos exhorta, sabemos que es de parte de nuestro Dios. Cuando aquí el Señor le pide a su hijo, a Abraham, a Isaac, que lo entregue como un sacrificio, él inmediatamente agarró, al otro día en la mañana, se levantó muy de mañana. Ustedes lo pueden leer en el libro de Génesis capítulo 22. Se paró muy de mañana, llevó su asno, sus siervos y el muchacho. Y él dijo: regresaremos. Él tenía la fe que Dios iba a proveer de la necesidad. Porque cuando su hijo estaba en ese altar decía: Padre, veo la leña, veo todo preparado, pero ¿dónde está el carnero? Y él contestó y dijo: Dios proveerá. Vemos a un personaje lleno de fe, por eso se le conoce como el padre de la fe. Muchas veces cuando Dios te dice: Dios te va a sanar, no le creemos. Hay pocos corazones que verdaderamente le creemos a Dios.
Muchas veces el pastor nos ha compartido y nos ha enseñado, donde nos dice, si el médico te dice tal diagnóstico, cancélalo. Sí, nos tenemos que cuidar, sí, yo no estoy diciendo que no, pero número uno, el doctor de doctores es nuestro Padre Dios. Tenemos que creerle. Cuando hay una aflicción entre tus hijos, o hay una adicción, o hay ciertas cosas que tú dices, es que les hablo y ya no me escuchan, ya perdí la autoridad sobre mis hijos. Dice, clama a mí y yo te responderé, porque es un Dios de promesas. Y depende de ti si quieres tomar esas promesas para tu vida. Venimos a la casa de Dios muchas veces a buscar la presencia de Dios, que el Señor nos hable, que el Señor ministre en nuestros corazones, porque al venir aquí muchas veces estás turbado, estás cansado, estás fatigado o estás cansada de los quehaceres, del trabajo, fatigado a lo mejor de tantas cosas negativas en el trabajo, en la escuela, con tus familiares que no son creyentes, y estás agotado, estás cansado de escuchar una y otra vez que a lo mejor hasta te maldicen. Pero si tú le crees a Dios, que toda bendición cancela toda maldición, somos bendecidos en el nombre del Señor, amén. Entonces vamos a caminar como una iglesia bendecida por el Señor. Pero muchas veces nuestro corazón está afligido por los maltratos de los padres, por los maltratos inclusive de los hijos, por los maltratos a veces de los jefes, de las empresas, etcétera. Y tu alma está angustiada, porque a veces no sabes de dónde te sale el mal carácter. Y eso nos pasa a todos. Que no me dice, lo dice por mí. Yo creo que a todos pasamos por un mal momento de enojo o de ira, ¿verdad que sí? Cuando te va mal, pues lógicamente que a veces nos estresa y nos pone de malas. Un malentendido, una murmuración, etcétera. Entonces aquí lo que nos enseña nuestro Padre por medio de Abraham, que él le creyó, y que lo que quiere el Señor, que caminemos con esa bendición que él quiere. Y fíjense lo que dice en el libro de Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo, a su único hijo. Una de las cosas que vemos aquí dice que él fue probado. Muy grande de edad, en una edad muy avanzada, él creyó en esta promesa. Y vemos que recibió esta promesa siendo padre del hijo de la promesa, recibiendo el hijo de la promesa que fue Isaac. Muchas veces nos dicen, te voy a sanar, y le creemos más al médico. Usted tiene tal enfermedad y le creemos más al doctor. Y empiezas a comentar ciertas circunstancias en tu mente, que a veces es el enemigo, el adversario, poniendo en tu mente tantas cosas negativas para que tú dudes. Y el adversario hace fiesta porque tú no le crees a Dios. Muchas veces le damos más crédito al enemigo en la incredulidad, en la duda, al estar cuestionando a Dios, al estarse quejando. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empiezas a cuestionar a Dios. Y no te das cuenta que es un deleite para el enemigo que tú cuestiones a nuestro Padre. Y no te das cuenta que al Espíritu Santo de Dios lo contristas. Y si lo contristas, Él se puede alejar de tu vida. Tengamos ese temor y ese respeto al Espíritu Santo de Dios, que nos ama, que nos enseña, que nos consuela, que nos exhorta, que nos corrige, porque Él nos ama. Amén. Una de las cosas que vemos aquí, puse aquí un relato de esta mujer, Hannah. Era una mujer que tenía 7 hijos. En el Imperio Romano, César pedía que viniera ante él y se postrara ante él. Cuando llama a esta mujer con sus 7 hijos, manda a pedir el mayor,
y le dice: póstrate ante mí. Dice: no, solamente me voy a postrar ante el único Dios vivo y verdadero, a Hashem, que hizo los cielos y la tierra. Si no te hincas ante mí, te voy a cortar la cabeza. Dijo: no. Y ante sus hermanos y ante su mamá le cortaron la cabeza. Esto fue verídico. Posteriormente llama a César al segundo hijo: ¿viste lo que aconteció con tu hermano? Quiero que te postres delante de mí, quiero que te hinques. Dice: no, al Señor tu Dios adorarás, ante Él solamente me voy a postrar. Mandó y le cortaron la cabeza al segundo hijo. Pasó el tercero, cuarto, quinto, sexto hijo. Cada uno mencionaba un pasaje bíblico y le cortaron la cabeza a los 6 hijos. Cuando llegó el menor, este pequeño tenía 2 años y medio, aproximadamente 3 años de edad. Entonces la mamá habla y le dice: déjame ir por mi hijo, déjame. Y el tal César va y le dice: déjenla. Y va y la mujer con el pequeño y le dice: en unos segundos estarás con nuestro padre Abraham. No te desalientes. Cuando mandan llamar al pequeño, le dicen: póstrate ante mí. No. Ante el cielo y la tierra solamente me postraré ante el único Dios. Cuando todas las personas estaban viendo esto, dice este sabio que los varones empezaron a arrancarse las barbas de todo lo que estaban viendo. Y se preguntaba César y los que estaban cerca de él, preguntaban: ¿quién es este pequeño que aún su fe la tiene en Hashem, la tiene en Dios Todopoderoso? ¿Cómo es que le enseñó su madre? Y le dice al pequeño: póstrate ante mí. No. Y le cortaron la cabeza al pequeño. Cuando le cortan la cabeza a este pequeño, su madre va hacia, me imagino yo que hacia los cuerpos de sus hijos. Caminó, cayó y cayó muerta. Y se oyó una voz que decía: Hannah se alegró. Y decían: ¿cómo es que Hannah se alegró?, preguntaban. Y decían: es que ella creyó en el patriarca Abraham y él ofreció un hijo y yo entregué los 7. Y ella se alegró porque había enseñado bien la fe a sus hijos. Nosotros te podemos preguntar en esta tarde: ¿qué es lo que le enseñas a tus hijos? ¿Qué es realmente lo que tú estás enseñando a tus hijos? A juzgar, a criticar, a hablar mal, estarte quejando, a cuestionar lo que te está pasando. A lo mejor llega un momento como personas, como humanos, que a lo mejor se quieren desahogar y está dentro de lo normal. Pero cuando normalmente: Señor, perdóname, hablé mal, dije, y nuevamente caes en lo mismo, y nuevamente caímos en lo mismo, significa que el adversario todavía está ahí en nuestras vidas. Y no vengo a hablar del adversario, sino vengo a hablar del poder de nuestro Dios y las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Esas promesas que tiene para sus hijos, que somos nosotros. Cuando hablamos de esto, me estoy hablando entonces que realmente muchas veces hagan en cuenta que somos una vela, una lámpara. Y cuando nosotros empezamos a hablar mal, a juzgar, a criticarnos, cada una de esas áreas es como una cobija que tapa esa lámpara. Enojos, pleitos, iras, contiendas, chismes. Es una cobija que pones a esa lámpara.
y no se deja ver la luz que eres tú. Porque si somos hijos del Dios Altísimo, somos hijos de la luz. Amén. Esto nos enseña entonces que nosotros como hijos de Dios, esas capas de egolatría, de enojo, de resentimiento, son capas de egocentrismo. Son capas donde habla el ego en nosotros y no es el Espíritu Santo de Dios, sino el ego que tenemos cada uno de nosotros. Si a mí no me funciona, no, pero no preguntas. Le funciona a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a la iglesia, no. Vemos las cosas a nuestra manera, si a ti te ayudan, si a ti te favorecen, y pensamos que estamos bien, y es parte de la egolatría. Y vemos que esta mujer enseñó también a sus hijos que ellos gozaron de una eternidad, fueron mártires. Pero más adelante nos enseña y nos hacemos una pequeña pregunta donde dice, ¿por qué nos prueban? En el libro de Deuteronomio 8:2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte. Porque yo me preguntaba, ¿por qué para humillarte? Porque Dios ha visto todo lo que el pueblo de Israel había hablado, sabiendo que lo sacó con milagros, con una columna, lo sacó con una nube. Cuando venía el sol, Él los cubría con una nube tan grande. En medio de la noche se levantaba una columna de fuego. Ellos pedían carne y Dios les dio codornices en el desierto. Y ellos aún hablaban, murmuraban, decían. Por eso el Señor, a veces es necesario que nos humillemos delante de Dios. Y si no, el Señor va a hacer que tú te humilles delante de Dios para que tú reconozcas las grandezas y las promesas de nuestro Dios. Más adelante dice, probándote a fin de saber que todo lo que había en su corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Muchas veces dice la palabra de Dios que el día de la prueba, el Señor nos lleva a la prueba a cada uno de nosotros para saber qué es lo que hablas, qué es lo que dices. Dependes de Dios, dependes de la otra gente. Dices, no, le voy a pedir prestado al banco, voy a pedir prestado a fulano, voy a pedir prestado a fulana, y estás viendo en qué manera ayudas, pero te refugias en algo creado y no en el Creador. Dios ve si estás cuestionando en tu corazón. Dios ve si te estás quejando con los demás. ¿Y por qué me pasa esto a mí? No, mejor hazte, medita, ¿qué mal he hecho? ¿Por qué me está pasando esto? Abrí una puerta, hablé mal, peleé, discutí, murmuré. ¿Qué fue el malo que yo hice? ¿Soy egoísta? ¿Soy ególatra? ¿Qué está pasando conmigo? Pero pasan cosas negativas a nuestra vida y a veces le echamos la culpa a Dios. No, son consecuencias de las malas decisiones que tomamos. A mí me ha pasado muchas veces. Pago consecuencias de las malas decisiones que tomo. Y yo creo que cada uno de nosotros, yo me ponía a pensar hace unos años, necesito cambiar ciertas áreas de mi vida. Necesito cambiar. Y dentro de mi corazón, y yo sé que muchos dentro de su corazón, algunas hermanas me compartían y veían cómo algunos hermanos o hermanas se encerraban en sus recámaras, en sus oficinas y decían, quiero cambiar, Dios, quiero cambiar, necesito ser otra persona, regenérame, cámbiame, no quiero dañar, no quiero lastimar. Y yo sé que escucha la oración de cada uno de ustedes, porque esa es la plegaria de los hijos de Dios cuando no quieras hacer tu voluntad, sino quieres hacer la voluntad del Padre en tu vida. Pero muchas veces esos desiertos a veces es para que tú tengas cercanía con nuestro Padre Dios. Amén. Entonces muchas veces esas pruebas, esos desiertos, si son problemas legales, si son problemas económicos, si son problemas de salud, si son problemas matrimoniales con los hijos,
todo es una enseñanza. Si tienes problemas con el esposo, con la esposa, ponte a meditar. ¿Qué actitud tienes con nuestro Padre? ¿Eres indiferente? ¿Nos piden un favor y como que no escuché? Ve la necesidad de tus hijos o ve la necesidad de tus hermanos en la iglesia y como que no escuché, no vi. Tus hijos te enseñan y son una escuela para tu vida personal, más bien dicho, para nuestra vida personal. La actitud de cada uno de nuestros hijos son actitudes que tú tienes para con nuestro Dios. La actitud que tú tienes con tu esposo o con tu esposa, negativamente hablando, son las actitudes negativamente hablando en la oración de tu Padre Dios. Por eso es necesario que le hables con el Espíritu Santo y le digas: Espíritu de Dios, háblame, enséñame, dirígeme, muéstrame, instrúyeme. Y así como Jacob no se paraba y dice: no me levanto si no me bendices, no te soltaré si no me bendices. Dile al Espíritu de Dios: no te soltaré si no me cambias, si no me transformas, si no me renuevas. Necesito cambios. Y cuando tú estás avanzando ahora a pedir por el esposo, a pedir por la esposa, a pedir por los hijos. Y cuando ves la respuesta de Dios en esa petición que tú tienes con tu familia, siguen las demás peticiones también. Por tu hermano, por tu hermana que tienes enfrente, por tu hermano que tienes al lado. Pide por la iglesia, por los varones, por las varonas, por los jóvenes. Es necesario que nos pongamos en los zapatos de los demás. Muchas veces necesitamos, en este libro de Romanos 12:1, fíjense lo que dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo nos enseña y dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Cuando habla de un sacrificio, ¿qué es lo que significa? Significa que es una ofrenda hecha a una divinidad, o sea, a nuestro Dios, en señal de reconocimiento o obediencia. Es abstenerse de algo para pedir un favor, es un esfuerzo, es una pena, es una acción de trabajo por una persona. También es para beneficiar a alguien o se impone a sí mismo por conseguir o merecer algo. O te abstienes de algo. Cuando haces tú un sacrificio en tu carne, dices, y tienes el carácter un poquito explosivo, vemos otra vez que es el ego. Pero cuando tú dices, no, me voy a entregar en sacrificio santo, vivo delante del Señor, entonces tú dentro de ti hay una lucha interna, dentro de ti. Me voy a abstener de contestar. Me voy a abstener de gritar, me voy a abstener de imponer, me voy a abstener de desquitarme, porque todas esas áreas están en contra de ti. Y lamentablemente no nos damos cuenta que esos detalles son las zorras que vienen a comer tu gozo, tu alegría. Cuando tú te propones en tu corazón y en tu mente y dices, me abstengo de hacer algo, me voy a esforzar para obtener una bendición. Señor, quiero que tu presencia esté siempre dentro de mi corazón. Escuchaba una oración y decía, visítanos. Y yo decía, no, Señor, que no sea una visita, porque tú tienes que morar dentro de nuestras vidas. Amén. Que ese Espíritu Santo no solamente venga de visita, sino que sea una morada dentro de nuestros corazones. Amén. Y esa morada va a ser el Espíritu de Dios, que tú vivas en un sacrificio vivo, aceptable,
santo y agradable delante de Dios. Y vi otra parte del sacrificio, es como un sinónimo, que es la abnegación, que significa la renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o interés en beneficio de otras personas. Cuando habla aquí de una renuncia voluntaria, es decir, no voy a enojarme, no voy a discutir, no voy a pensar en mí mismo, necesito que los demás estén bien y al último yo. Cuando tú te propones en tu corazón hacer cosas para ayudar a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a la familia en Cristo, vas a ver la recompensa que Dios tiene para ti y las promesas de Dios van a ser para ti. Amén. Otros personajes que no recibieron las promesas, ¿cuáles son? Dice Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que no eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿O será que eran personajes que conocían de nuestro Padre Dios? Que sabían que en esta tierra solamente estábamos de extranjeros y de peregrinos, solamente pasamos por un momento. Pero aquí lo que me llama la atención dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Yo me preguntaba, tenían fe, pero no recibieron las promesas. Entonces, una de las cosas que vemos y nos enseña entonces en Hebreos 3:17 dice, y con quienes se disgustó por 40 años, ¿no fue con ellos que pecaron? Pecaron porque hablaron, porque murmuraron, porque se quejaron, porque hablaban mal de Moisés, hablaron mal de Dios y empezaron a hacer un montón de cosas negativas, sabiendo que habían pasado el Mar Rojo, viendo las grandezas de Dios, viendo las 10 plagas, bien, o sea, cada plaga, ¿cómo? Dios defendiendo a su pueblo, mandando el maná, mandando tantas cosas a su pueblo. Y lo vieron los pueblos de Israel. Y tú como hijo de Dios, como hija de Dios, has visto las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Tú lo has visto. Pero aún seguimos en las mismas cosas negativas de antes. Por eso nos va a preguntar el Señor, ¿hasta cuándo continuarás con esa rutina? ¿Hasta cuándo dejaremos de ser egoístas, pensando en nosotros mismos antes que los demás? Por eso el Señor nos habla y nos enseña que el Señor lo que quiere es que comprendamos y entendamos. Miren estos ejemplos. En el ejemplo de Génesis capítulo 3 habla de Adán y Eva. Ustedes saben que Dios les había hablado diciendo no coman de este árbol, pero ellos comieron y fueron desterrados del huerto. ¿Era el plan divino que ellos salieran del huerto? No, de ninguna manera. En el libro de Jueces capítulo 16, Sansón, era el plan de Dios. Él quería un plan para él, un propósito grande para él. Tan siquiera el nombre es Pequeño Sol. Dios quería que alumbrara en medio donde él estaba. Pero lo que pasó fue que se enredó con mujeres, no obedeció, no guardó su nazareato, no guardó la santidad. Le sacaron los ojos y murió. Él le creyó a Dios y recibió fuerzas. Pero su final, ustedes saben, le sacaron los ojos. Y él habló, dijo, muera Sansón con todos los filisteos. ¿Saben la historia triste que vivió este varón? Otra de las cosas en 1 Samuel 15:11 dice, Saúl, y habla el Señor a Samuel y le dice, ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Él había sido cambiado en otro hombre, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Él quiso hacer, porque en este mismo capítulo más adelante habla y enseña que él hizo un monumento para sí mismo. Y no obedeció, no mató a los amalecitas, no mató la carne.
Muchas veces decimos, un poquito, a rato pido perdón. ¿Para qué voy a la iglesia? Mejor voy el domingo, el viernes, cuando no esté cansado. ¿Eso es esfuerzo? ¿Eso es perseverancia? ¿Eso es integridad? Pregunto, ¿eso es integridad? ¿Perseverancia? ¿Fidelidad? No. No nos engañemos a nosotros mismos. Lo más hermoso que cuando corregimos, Dios mira el esfuerzo. Amén. Y miren, vemos este pasaje donde dice recibiendo las promesas. Lucas 2:25 dice, y había en Jerusalén un hombre que era llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2:26 dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte, sin antes de ver al Señor, a Cristo del Señor. 27 dice, movido por el Espíritu fue al templo, y él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él esperaba al Redentor, él esperaba al Consolador de Israel. Pero aquí lo que me llama la atención dice que Simeón, que significa el que oye a Dios, el que escucha a Dios, oye la voz de Dios, es lo que significa. Pero dice también que era un hombre justo y piadoso también. Dice que el Espíritu Santo de Dios estaba con él. O sea que entendemos que si tú eres un hombre, una mujer justa y piadosa, el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. Amén. ¿No se gozan? ¿No se alegran? ¿Queremos ser mujeres y hombres justos y piadosos? Amén. Amén. Si nos convertimos hombres y mujeres justas y piadosas, el Espíritu de Dios va a estar sobre nosotros y nos va a revelar cosas y nos van a mostrar esta promesa que él anhelaba, ver al Consolador. Él cargó a nuestro Señor Jesucristo cuando él nació. Por eso dice en el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Una de las cosas que vemos en el libro de Lucas 2:34 dice, y Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí el niño ha nacido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel y para el señal de contradicción. Aquí en este versículo dice que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, versículos anteriores. Pero aquí Dios le da una palabra profética y le dice, el niño ha nacido puesto para la caída y levantamiento de Israel, de muchos en Israel. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario y fue resucitado, ¿a quién venció el enemigo? Al adversario. Amén. ¿No nos gozamos por esto? Por su muerte tuvimos redención, remisión de pecados. Tenemos salvación por medio de esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él estaba hablando de la caída del adversario. Cuando Jesús aquí en la tierra no había todavía desarrollado su ministerio. Aquí le están dando un plan profético, lo que iba nuestro Señor Jesucristo. Aparte, ya había hablado en el libro de Isaías lo que Dios iba a hacer. Amén. Una de las cosas que vemos aquí dice que Simeón le abren los ojos y veía la caída del adversario. Y veía el levantamiento de muchos siervos, siervas, apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas. Era un hombre justo y piadoso. Amén. ¿Cuántos creemos esto? Amén. ¿Cuántos de aquí se van a levantar como hombres, como siervos, como siervas, como apóstoles, como pastores, como maestros, como profetas, como evangelistas? Amén. ¿Sí lo creen o no lo creen? Con estas ganas ni ustedes mismos se lo creen, pero bueno, por fe vamos a hablarlo como profetizándolo. Amén.
porque qué hermoso es servir a nuestro Padre Dios. Otra de las cosas que vemos más adelante, dice Génesis 5:24, dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dice, por la fe no fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios, que no verá la muerte jamás. Una de las cosas que vemos aquí es una promesa que él recibió. Él no quería ver la muerte. Y vemos en este versículo donde dice que Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó el Señor? Porque era un hombre que agradó a Dios. Entonces yo me ponía a pensar, estábamos platicando con el pastor, donde yo me preguntaba y me decía, bueno, si este hombre fue trasladado al cielo, ¿por qué nosotros no? Si dice la palabra de Dios que es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Donde dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. ¿Para Dios hay algo imposible? De ninguna manera. Pero cuando vemos aquí, dice que recibió el testimonio de haber agradado a Dios y que no vería la muerte, sino que fue trasladado. Y otro personaje que no apunté aquí fue la vida de Elías, que se lo llevaron en un carruaje de fuego. No vio la muerte tampoco. Y vemos un ejemplo grandísimo para nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Isaías 53:3 nos habla y nos enseña, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de ellos los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Lo que puse con rojo son cosas que tú como persona has vivido o estás viviendo. Y puse este ejemplo porque dice más adelante que él no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. Mucha gente te ha despreciado y eso te ha dolido. Y has creído tanto en esos desprecios, tan desechado, que han creado complejos en tu vida y no los has desechado. Por eso Jesucristo pagó y menciona todas estas áreas en su persona, porque fue un varón quebrantado en dolor. Por eso en el libro de Apocalipsis dice más bien dicho, yo el testigo fiel y verdadero, porque fue un varón experimentado en dolor. Dice que fue despreciado, desechado, experimentado en aflicción. Fue despreciado y no le estimamos. Muchas veces te sientes agobiado, tienes complejos de menosprecio por la gente que no te ama. Y no sabes que es una capa del enemigo poniendo esa cobija en esa luz que eres tú, para que tú no brilles. Si tú eres hija de Dios e hijo de Dios, ¿por qué te crees con esos desprecios o esos desechos? Si Jesucristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Aleja de ti los complejos, aleja de ti la inseguridad, aleja de ti. No estoy hablando del orgullo, de la soberbia, no. Eres hijo e hija de Dios. Eres hijo e hija de un rey de reyes. Camina como tal, como el hijo del rey, como la hija de un rey de reyes y señor de señores, porque eso somos delante de nuestro Padre Dios. No permitas que los complejos, no permitas que todo lo que la gente te ha menospreciado, no lo vivas. Sácalo de tu mente, sácalo de tu vida, porque Él llevó también nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. El doctor te ha dicho es imposible para el doctor humano,
Para el doctor de doctores, lo que para nosotros es imposible, para Dios todo le es posible. En ese Dios vivo, y creemos en ese Dios vivo y verdadero. Más adelante dice, Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Ya no te culpes más por las transgresiones. Es que volví a cometer el error. Somos humanos. No te quedes estancado, estancada ahí. Levántate, resplandece porque ha nacido tu luz. Así dice el Señor, Isaías 61. No es tiempo que estés sentado, acomodado, no. Levántate, resplandece, deja que la luz del Señor brille en ti, como el Señor quiere. Dice que Él pagó por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Cuando habla de iniquidades, habla de cosas ancestrales que tenemos, enfermedades, maldiciones, herencias negativas. Dice en el libro de Primera de Pedro 1:18, dice que siendo bautizados en el agua, no quitando el pecado que hay en vosotros, o las herencias que dejan nuestros padres en nuestras vidas, esas herencias negativas que son las enfermedades, que son a veces, ojalá fueran muchas casas, ¿verdad? O riqueza, pero a veces son las enfermedades, las iniquidades, las transgresiones los que heredan. Hay que renunciar a todo eso porque Jesucristo ya pagó ese precio por amor a nosotros. Amén. Y si Él pagó por nosotros, Él nos ha redimido de todo pecado. Fíjense lo que dice en este versículo. Y se fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permaneció mudo y no abrió Él su boca. Aquí nuevamente no abrimos nuestra boca para quejarnos, ni cuestionar, ni estar murmurando, no. Cerramos nuestra boca, el Señor va a pelear por vosotros. Amén. En este versículo 8 dice, por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? A nosotros nos correspondía todo lo que Él padeció, pero por amor a nosotros y porque Él vino en sacrificio mismo, Él vivo, un sacrificio vivo, santo y aceptable de Dios, se entregó por amor a nosotros. Amén. Así que en verdad hay que valorar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nuestras vidas. Último versículo dice, 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Él era un hombre justo, era un hombre piadoso, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí mismo dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia prolongada, sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Aquí nos enseña entonces que esa descendencia prolongada somos nosotros. Amén. Esa herencia prolongada somos cada uno de nosotros. Amén. Y en los 4 puntos cardinales, esa es nuestra herencia. Esa es la herencia, la descendencia prolongada somos nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante nos enseña y nos dice en Isaías 53:11, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Cuando dice aquí, justificará a muchos, no dice a todos. Y aquí me llama la atención, ya vamos a terminar. Dice que justificará a muchos y no a todos. Así que déjame decirte, hermano, hermana, hijito, hijita de nuestro Padre Dios, que dale gracias a Él que estás aquí y no estás en un accidente, no estás en un hospital, no estás en una cárcel, estás aquí. Gracias a Dios.
Gracias a Dios que ha puesto la mirada en ti y hoy estás aquí, alabando, sintiendo su presencia, gozándonos como un pueblo, como una familia en el Señor. Amén. Porque fíjense lo que dice más adelante. En Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Se dan cuenta que no es el que quiere, pero bendito sea Dios que ha puesto sus ojos en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, para librarnos de las congojas, de los sufrimientos. Nosotros, al tener a nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros, nos libra de todo lo que Él padeció. Y nos gozamos delante de Él porque Él tuvo misericordia de nosotros y estamos aquí porque Él nos escogió. El libro de Mateo 17:12 dice: pero yo les digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Más adelante los discípulos contestan y dicen: entonces los discípulos entendieron que Él les había hablado de Juan el Bautista. Eso ya nos los había enseñado el hermano Miguel, donde dice que el espíritu de Elías, ellos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Más anterior, el versículo anterior decía: no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Más adelante nos enseña y nos dice en el libro de Lucas 16:22, dice: sucedió que murió el pobre y fue llevado por ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23, en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Cuando habla aquí, me está hablando que hay dos lugares. Donde este Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y vemos a este rico, donde le grita, lo mira de lejos y le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en mi lengua. Vemos que esta alma ya estaba en un lugar. Vemos a Lázaro que estaba en otro lugar, en el seno de Abraham. Por eso en el libro de Romanos dice: no depende del que quiere ni del que corre. Así que te puedo decir con toda libertad que me da nuestro Padre, para que valores la sangre de Jesucristo que ha invertido en ti. Valores la palabra que se nos enseña por medio del pastor. La palabra que tú tienes escrita en la palabra del Señor, Dios te habla. Si no la lees, porque no tienes interés. Entonces demos gracias a Dios que nos permite estar aquí, porque bien aquí lo dice: Lázaro ya estaba en un lugar, el rico estaba en otro lugar. Y fíjense lo que dice Juan 17:12: cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí vemos que Judas, está hablando Jesús, que el único que se perdió fue el hijo de perdición. Aquí nos enseña nuevamente en Romanos que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es que gózate, alégrate, porque Dios te ha entregado una salvación tan hermosa. Y pidamos al Espíritu de Dios que esa salvación que nos ha dado, la guardemos con todo temor y ser agradecidos con Dios por lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén.
Otra de las cosas que nos enseña en el libro de Juan 8:51 dice: en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Esa es una promesa que tenemos que tomarla para nuestras vidas. Amén. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de mi Padre o de Dios permanece para siempre. ¿Queremos permanecer para siempre? Hagamos la voluntad de nuestro Padre. Amén. En el libro de Juan 8:58 dice: Jesús les dijo: en verdad os digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Amén. Y aquí habrá una incógnita donde dice: antes que Abraham, Él ya estaba. Amén. Dice en el libro de Juan 1:1 que el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Él ya estaba. Y nosotros venimos de esa escuela de la Shalom. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestra salvación. En el libro de Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Amén. Dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Estamos en las manos de Dios. Nadie puede arrebatarte de sus manos, porque estamos en esas mejores manos. Amén. Amén. Vamos a terminar ya con esto. Proverbios 8:35 dice: porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Amén. Dice: porque el que me halla, halla la vida y tenemos el favor del Señor. Primera de Pedro 5:10 dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Amén. Estamos bien agradecidos con el Señor. Amén, porque ningún propósito de Dios puede ser estorbado en tu vida. Lo que Dios te ha prometido lo va a hacer. Solo basta que tú anheles hacer su voluntad. Solo basta que tú lo ames, que tú le creas y que tú lo obedezcas. Es mucho pedir. El sacrificio Jesucristo ya lo hizo por ti. Fue despreciado, fue abofeteado, le arrancaron las barbas por amor a nosotros, fue crucificado, no se negó a hacer la voluntad del Padre, sino dijo: Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Pónganse de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, quiero que sea tu voluntad en mi vida. Espíritu de Dios, necesito más de ti, necesito de tu presencia, necesito de esa llenura tuya. Precioso Espíritu de Dios, háblanos, enséñanos, dirígenos. Cierra tus ojos y levanta tu mano derecha y dile: Espíritu de Dios, llénanos de ti. Queremos más de ti, Espíritu de Dios. Háblanos, enséñanos, queremos amarte, queremos obedecerte, queremos ser un sacrificio vivo, aceptable delante de ti. Espíritu Santo de Dios, has hecho tantas cosas por nosotros, Jesucristo hermoso. No hiciste tu voluntad, no te aferraste a la voluntad, a la gloria que tenías, sino lo dejaste todo. No te aferraste a toda la gloria que tenías, te despojaste de todo para ser humano como nosotros, donde no tenías ni siquiera dónde recostar tu cabeza, pero por amor a nosotros, Señor, por entregarnos esas promesas, lo diste todo por amor. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por estar con nosotros. Gracias, precioso Padre, por entregar lo que más amabas. Gracias, Jesucristo precioso, por no haberte negado ir a aquella cruz, por no aferrarte a aquella gloria que tú tenías. Lo dejaste todo por amor a nosotros. Precioso Espíritu de Dios, mira a tu amada iglesia, mira cada vida, mira cada corazón, mira cada necesidad, Señor. Cuánta iglesia ha sido dañada con
desprecios, con tantas cosas negativas, Señor. Pero eres tú el que sana los corazones. Eres tú el que levanta, que fortalece, el que establece esas vidas, Señor, con esa vida eterna que tú has prometido para nosotros. Seas tú ministrando la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, ayúdanos.